Bienvenido, bienvenida al Química Club, el club de los alquimistas para la nueva humanidad. Hoy iniciamos la lectura del capítulo sobre los remedios para los que sienten miedo, del curso de Flores de Bach. Las flores de este grupo son Rock Rose, Mimulus, Aspen, Cherry Plum y Red Chestnut. Empezaremos con la lectura de Rock Rose. Nombre en inglés, Rock Rose. Nombre en castellano, Helianthemo. Pertenece al grupo del miedo. Palabra clave, terror y pánico. Bach nos dice: Rock Rose es el remedio indicado para las emergencias, accidentes, ataques o repentinas enfermedades, especialmente cuando el enfermo está muy asustado o aterrorizado, o si la situación es lo bastante grave como para causar inquietud a los allegados. Quizá se necesiten también otros remedios, como por ejemplo, si hay inconsciencia, es decir, un estado de profunda somnolencia, clemátide, y si hay tormento, agrimonia. Descripción: es una planta silvestre, un arbusto rastrero, muy ramificado, que alcanza unos 30 centímetros de altura. Sus flores son de color amarillo brillante y como máximo aparecen 2 flores por planta. Habita en terrenos calcáreos, al lado de senderos en zonas cubiertas de hierba, así como en colinas y en zonas pedregosas. Se encuentra en Europa y América. Su floración se produce de mayo a octubre. La preparación se hace por el método solar. Características: Rock Rose posee una vibración energética que coincide con la cualidad del valor, de la acción positiva frente a una situación límite, de amenaza extrema, tanto física como psíquica. Es el remedio adecuado en casos de accidentes, catástrofes, situaciones de pánico agudo, por un suceso con peligro de muerte. Este pánico se diferencia de Aspen porque es un pánico definido, mientras que Aspen es miedo por algo indefinido. La persona sufre síntomas como bloqueo del plexo solar, angustia con sensación de parálisis, problemas gástricos por nervios, nudo en el estómago, etc. También puede ser útil en niños que tienen pesadillas o temores nocturnos y en casos en que la situación del paciente es tan dramática o fuerte que afecte a las personas que le rodean. Esta flor tipo se suele confundir con Mimulus, ya que también es de carácter asustadizo y sufre de síntomas neurovegetativos, como taquicardias, sudores espontáneos, etc., en situaciones límite para ellos. Su aspecto positivo se encuentra en aquellas personas que arriesgan su vida por salvar a otra. El remedio contribuye a reducir el miedo y aportar valentía, olvidando el propio yo. Observaciones. Expresiones típicas. Sufro a menudo de situaciones de pánico y entonces me sudan las manos, tengo palpitaciones y diarrea. Me despierto por la noche con una pesadilla, gritando, y el corazón me va a 1000 por hora. Cuando sufro miedo, me paralizo, no puedo hablar ni moverme. Nos puede llamar la atención que el paciente sufra de bloqueo del plexo solar o molestias gástricas por nervios. Aplicaciones sintomáticas: detención brusca y parálisis. Es útil en todas aquellas situaciones que lleven a la detención brusca de algún movimiento o función, como cortes de digestión, ciática, afonía, sordera, pérdida de visión, etc. Se puede aplicar interiormente y de forma tópica sobre la zona afectada. Mimulus. Nombre en inglés, Mimulus. Nombre en castellano, Mímulo. Flor tipo perteneciente al grupo del miedo. Palabra clave: miedo de origen conocido. Edward Bach nos dice: miedo a las cosas del mundo, a la enfermedad, al dolor,
a los accidentes, a la pobreza, a la oscuridad, a estar solo, a la desgracia, los temores de cada día. Personas que llevan sus miedos en silencio y en secreto, sin hablar de ello libremente con otros. Descripción: planta silvestre originaria de Norteamérica, pero que se adapta muy bien al clima de zonas europeas. Es de tipo perenne y alcanza los 30 centímetros de altura. Su tallo es fino y frágil, y es en él donde se insertan solitarias y grandes flores amarillas, que se cierran ante el viento y la lluvia para protegerse. Crece junto a los cursos de los ríos, a través de juncos, en arroyos o lugares húmedos. Las flores se abren entre junio y septiembre. El modo de preparación es el solar. Características: Mimulus está relacionado con las cualidades anímicas de la valentía y la confianza. Es el remedio indicado para miedos que tienen una causa conocida, como miedo al dolor, a la enfermedad, a hablar en público, a los accidentes, a perder el empleo, etc. El miedo de Mimulus está relacionado con cosas cotidianas. Encontramos en este remedio personas hipocondríacas o con fobias. El estado Mimulus puede ser un estado temporal, pero al ser una flor tipo puede encontrarse permanentemente. Entonces hablamos de personas generalmente tímidas, reservadas, vergonzosas, con sentido del ridículo, que se ruborizan fácilmente, tartamudean al hablar en público. En ocasiones, estas situaciones pueden llevarlos a vivir en soledad. No se sienten a gusto entre multitudes y suelen evitarlas por su timidez. Dada su sensibilidad, suelen sobresaltarse ante situaciones como frío, ruido, conflictos, gritos, etc. Mimulus a veces puede sentirse volcado a enfrentarse a aquello que le provoca miedo, pero siempre necesitará un apoyo, algo que le empuje a actuar. Le es muy difícil enfrentarse a alguna situación solo. Por conducta de evitación puede llegar a enfermar para evitar una situación concreta, siendo sus puntos débiles la garganta y el estómago. En ocasiones pueden ser personas muy habladoras que usan esta técnica para combatir el miedo por su carácter nervioso. El aspecto positivo de esta flor se ve en personas que pueden enfrentar todas las pruebas y dificultades de la vida con ecuanimidad y humor. Nosotros tememos solo lo que no comprendemos, nos disgusta u odiamos. Comprensión y valor son las grandes cualidades tipo Mimulus, según Chancellor. Observaciones. Expresiones típicas. Fácilmente me ruborizo y tartamudeo cuando tengo que hablar con gente extraña. Tengo miedo a subir al ascensor. Siempre que lo hago me sudan las manos. Estudio mucho para los exámenes y luego no me presento por miedo a suspender. Síntomas que nos pueden llamar la atención. Normalmente son personas de complexión débil y delicada, delgados y pálidos. Tienen una prudencia excesiva. El paciente tiene fobia al agua, al coche, a las arañas y a otros objetos o situaciones cotidianas. Aspen. Nombre en inglés, aspen. Nombre en castellano, álamo temblón. Grupo al que pertenece, miedo. Palabra clave, miedo y aprensiones de origen desconocido. Edward Bach nos dice: vagos temores desconocidos para los que no hay explicación ni razón. También el paciente puede estar aterrorizado ante algo pavoroso que va a ocurrir, no pudiendo precisar de qué se trata. Estos miedos vagos e inexplicables pueden obsesionarlo de día y de noche. Los que los padecen suelen tener miedo a contar sus preocupaciones a los demás. Descripción: árbol de 5 a 20 metros de altura, con tronco recto y corteza lisa de color pardo amarillento, que se vuelve agrietada con la edad. Hojas colgantes, casi redondas u ovaladas, de bordes irregulares dentados, con largos pecíolos aplanados.
Flores colgantes, dispuestas en largos amentos colgantes. Las escamas de los amentos son intensamente pilosas en los bordes. Los frutos se presentan en cápsulas de 2 valvas, con largos pedúnculos, de color pardo verdoso. El árbol puede llegar a vivir 100 años. Habita en el lindero de los bosques, prefiriendo los suelos húmedos, ricos en humus. Se puede encontrar por toda Europa. Florece desde febrero a abril. Se prepara por el método de cocción. Características. La vibración energética de esta flor está relacionada con la cualidad anímica de tener la certeza de que el poder universal todo lo supera. Los miedos de Aspen son miedos de origen desconocido, inexplicables, ligados a lo sobrenatural, aunque en ocasiones las personas Aspen tienen predilección por temas esotéricos, ocultismo, supersticiones, etc. Rara vez estas personas hablan de sus miedos porque no saben cómo explicarlos y les preocupa no ser comprendidos. Son personas muy receptivas, pueden sentirse afectadas por cosas que captan a su alrededor, o incluso cosas que afectan a sus allegados, cosa que les produce la sensación constante de que un peligro se cierne sobre ellos o sobre los demás. Las personalidades Aspen se caracterizan por sentirse rodeadas por una fuerza desconocida e incontrolable, que no responde a lo racional, y es precisamente esa falta de materialización de su miedo lo que les produce mayor sensación de inseguridad, inquietud y desasosiego, ya que deben enfrentarse a fantasmas contra los que creen imposible luchar. Es útil en personas que después de ver una película de terror tienen pesadillas, especialmente los niños, o en aquellos que hicieron viajes con drogas y tienen alucinaciones o sueños. El aspecto positivo de Aspen es la valentía debido al conocimiento de que el poder universal del amor predomina siempre. Cada vez que llegamos a esta comprobación, estamos más allá del dolor y del sufrimiento, más allá del temor y la preocupación, más cerca de la alegría de vivir, reconociendo nuestra inmortalidad. Crea el deseo de lanzarse a la experiencia, de lanzarse a la aventura, sabiendo que nos conduce a nuestro hogar celestial y que podemos marchar por ese sendero a través de cualquier peligro, cualquier dificultad, sin miedo. Edward Bach. Observaciones, expresiones típicas. Me sobreviene de pronto una angustia infundada de noche en la cama. De niño, mi madre tenía que dejar la puerta un poco abierta para que entrase la luz, porque tenía miedo a la oscuridad. También aparecen pensamientos de ser víctima de un mal de ojo, sensaciones de malos presagios, miedo a fantasmas o cualquier otra cosa sobrenatural. Nos llama la atención el que sean personas con mucha sensibilidad y con inclinación por el ocultismo y las supersticiones. Cherry Plum. Nombre en inglés, Cherry Plum. Nombre en castellano, Cerasífera. Pertenece al grupo del miedo. Palabra clave: miedo a perder el control, miedo a hacer cosas terribles. Edward Bach nos dice: miedo al descontrol mental, a que le abandone la razón, a hacer cosas temibles y horribles, indeseables y perjudiciales, que aun así se piensa en ellas y uno se siente impelido a realizarlas. Descripción: es un árbol nativo de los Balcanes y Asia Central. Se planta en el centro de Europa por su fruto comestible. Llega a la altura de 8 metros y su copa es abierta y extendida. Sus flores son blancas, con 2 centímetros de diámetro y 5 pétalos. Su floración se produce entre febrero y marzo, antes de que salgan las hojas. Características: es un estado que se percibe incontrolable, llevando a la persona a la desesperación, donde teme perder el autocontrol y la razón. Es un remedio interesante en personas con dificultad de soltarse internamente. En ese sentido, será válido para algunas alteraciones sexuales como eyaculación precoz por pérdida de control, o miedo al orgasmo en la mujer por excesivo control.
Cuando las situaciones por determinadas causas externas presionan tanto a la persona que ésta teme no poder aguantarlas, como puede ser el caso de no picar entre horas en caso de hacer una dieta. Es útil en personas que se muerden las uñas y no pueden controlarse. Se pueden dar estados en que la persona solo imagina salidas violentas para poder aliviarse en una fase de descontrol. Es para los que ven el suicidio como una vía de escape. Es el remedio para la desesperación y la depresión profunda de quienes están al borde de una crisis nerviosa. Los niños se puede ver en esos estados en que se tiran al suelo de forma incontrolada, pataletas, o también en adultos que se autolesionan de forma violenta. Su aspecto positivo se ve en el valor quieto y la resistencia del prisionero de guerra, por ejemplo, que sufre torturas mentales y físicas y aún así es capaz de mantener la salud, según Chancellor. Observaciones, expresiones típicas. En estas situaciones temo perder el control sobre mí mismo, perder la cabeza, volverme loco. Por mi cabeza pasa la idea de suicidarme, me siento fatal. También las personas que exteriorizan el pensamiento, lo mato o me mato. Sensación de estar a punto de estallar, preocupación o temor de algunos padres de perder el control y pegar a sus hijos. Nos llamará la atención personas con una gran tensión interna, a menudo con la mirada fija. Aplicaciones sintomáticas, descontrol. Se puede utilizar en todas aquellas situaciones que supongan un descontrol, como en el caso de tics, Parkinson, epilepsia, trastornos hormonales, disfunciones endocrinas, crisis de ansiedad, en caso de pérdida de control de esfínteres, tratamientos de deshabituación al alcohol, las drogas, la comida, etc. Es una flor adecuada para el insomnio y para las disfunciones sexuales. Puede ser adecuada en dolores agudos como la dentición en los bebés, combinada con ELM. Red Chestnut. Nombre en inglés, Red Chestnut. Nombre en castellano, castaño rojo. Pertenece al grupo del miedo. Palabra clave, miedo excesivo por los demás. Edward Bach nos dice: para los que les resulta difícil no preocuparse por los demás en exceso, con frecuencia han dejado de preocuparse de sí mismos, pero pueden sufrir mucho por las personas a las que aman, anticipando desventuras que pueden ocurrirles. Descripción. Es un híbrido entre el castaño de Indias americano y el europeo. Se planta a menudo como árbol ornamental y alcanza una altura de 20 metros. Sus flores son rojas, distribuidas en racimos erectos de 12 a 20 centímetros de longitud. Florece entre mayo y junio. Se prepara por el método de cocción. Características. Exagerada angustia y preocupación por los demás, siendo estos próximos a la persona que se preocupa, llegando a olvidarse de sí mismo. Son personas que siempre temen lo peor y anticipan las desgracias para los que aman. Es muy útil en personas que por su profesión pueden tender a preocuparse por los demás en exceso, como enfermeras, médicos, asistentes sociales, psicólogos, consejeros, etc. Este exceso de protección es un generador de estados mimulus o large. Es una forma de amor egoísta, pero no posesiva, donde se coarta la libertad de desarrollo de otra persona por miedo a que le ocurra algo malo, por miedo al dolor que pueda sufrir. Es importante en situaciones de destete o de dependencia de las drogas o el alcohol. Para esas situaciones donde sea necesario cortar el cordón umbilical emocional entre padres e hijos, parejas o personas que han muerto. Hay que tener en cuenta que este temor hacia lo que les suceda a los demás es catastrofista y desproporcionado. Al tomar este remedio tendrán más objetividad. Bach recomendaba la toma de Red Chestnut tanto para la persona que sufría el miedo como para la persona que generaba el miedo. El aspecto positivo de esta flor
está en aquellas personas que, aun pudiendo sentir un miedo o preocupación racional, son capaces de enviar pensamientos positivos de seguridad, salud y valor a aquellos que lo necesitan. Observaciones. Expresiones típicas. Cuando mi marido tarda en llegar a casa, siempre pienso que le ha pasado algo. Pienso más en mi hija que en mí. A mi hermano le han encontrado un bulto, seguro que es algo malo. También encontramos padres que están constantemente avisando a sus hijos de los peligros que puede haber. Ver el peligro donde no lo hay. Miedo excesivo por un familiar enfermo. Vivir la vida de otros como si fuera propia. Lo que nos puede llamar la atención es una gran capacidad de proyectar hacia el exterior. Podemos usarlo en tratamientos de deshabituación, de todo tipo, para tabaco, alcohol, comida, etc. Y hasta aquí el capítulo sobre los remedios para los que sienten miedo. Gracias por compartir tu tiempo conmigo. Espero que esta información te sea útil. Si te ha gustado este capítulo, te animo a darle un me gusta al vídeo, a comentarlo, compartirlo y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. De esta forma me ayudas a que mi contenido llegue a más personas y a ir creciendo poco a poco. Gracias de nuevo por compartir tu tiempo conmigo y nos vemos en el próximo capítulo.